Hola, hola, bienvenidos todos a este segundo episodio de Entre Fe y Café. Yo soy Sandra. Yo soy Dama. Yo soy Jazmín. Está bien una vez. El día de hoy traemos un tema muy interesante que durante varios días nos ha hecho mucho ruido en nuestra cabeza. Empezamos esta sección donde vamos a hablar de diferentes temas llamada Chica, Dios no huye de tu desastre. Y como primer capítulo, como primer tema, vamos a hablar de no tienes que arreglarte para acercarte a Dios. No sé si de repente ustedes también se dan una idea de que cuando estamos alejados de Dios, de repente sentimos como que no podemos volver hasta que estemos completamente listos, hasta que estemos completamente limpios, hasta que Dios ya haya transformado todo en nosotros. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, de ese mito, porque al final de cuentas, creo que si nosotras estamos aquí el día de hoy es porque hemos entendido que no necesitamos ya tener todo listo para acercarnos. Justo. De hecho, ahorita organizándonos, decíamos, pero arreglarte ¿cómo? ¿Arreglarte de vestimenta o arreglarte de cómo? Sí, obviamente también no necesitas arreglarte así que pomposa para acercarte a Dios, ¿no? Eso es obvio. Pero arreglarnos ¿en qué aspecto? De adentro hacia afuera. Porque bueno, no sé ustedes, pero al principio de mi cristianismo nos vendían o nos daban esa idea de que teníamos que llegar ya de cierto modo formados para que pudiera ser aceptada. Por ejemplo, no sé, que aunque no fueras cristiano, tenías que ir con falda para que la congregación no te viera mal. Digo, es un tema un tanto... donde te ponían ciertos requisitos de, tú si eres apta, tú no eres apta, te falta, o no, así. Sí, o sea, es un tema un tanto polémico, porque pues todas y cada una de nosotras asistimos a una congregación en la cual, claro, hay reglas, porque al fin y al cabo no dejamos de ser seres sociales, que a veces necesitan un poco de reglas para caminar. Sí, para ser guiados. Para ser guiados. Pero hay una idea errónea en esto de que casi te dicen, Dios te da, esta es la lista de requisitos de Dios, y si cumples con todos estos requisitos, ya puedes entrar a la presencia de Dios. O ya puedes ser cristiano, que al fin y al cabo, pues, la etiqueta de cristiano no te define como un buen hijo de Dios. Como que te espantan, ¿no? Sí. Y más que nada las personas nuevas, pero como lo comentaste, en nuestro caso pues ya somos congregantes, ya pertenecemos a una congregación, estamos asistiendo y entendemos ya que esos son requisitos y que al final en lo largo del camino pues no nos cuesta hacer porque pues ya sabemos, ¿no? Ya conocemos, pero a las personas que son nuevas sí como que las espantan y como que sí les ponen de que hasta aquí, si no, no. Ya nosotras sabemos que hay un porqué, que hay una razón y al final de cuentas no es algo que nosotras dejamos que nos pusieran, sino que conforme Dios fue trabajando con nosotras, entiendo que tengo que mejorar esto o otra cosa. Pero alguien nuevo que tú llegues y le quieras imponer todo esto que al final de cuentas nosotros aceptamos por decisión propia, sí, es como que vas a espantar a la gente, ¿no? Sí. Y precisamente este tema es para las personas que apenas están conociendo y ese tema es para que ustedes sepan que Dios no es así, o sea, me refiero a que Dios no está esperando que tú cumplas ciertos requisitos o que tú tengas arreglada cierta área de tu vida o que tú tengas arreglada precisamente tu vida para poder acercarte a Dios. Dios te acepta tal cual estás porque Él es el que te va a moldear. Tú no vas a cambiar, Dios te va a cambiar a ti. Fíjate, va, bueno. Eso es la última. No, pero no, ya, perdóname. En un momento pero sí es cierto, porque a mí me pasó mucho en la juventud, en esta etapa de los 15, 16, yo me convierto me convertí chiquita. Sí, bueno, en el convertir y desconvertir, que me voy a un lado, ya. Hay un proceso. Regresé a los 18, ya de los 18 me moví todavía un poquito. Sí, creo que sí, como a los 17, 18 ya fue precisamente
en donde estás, que hubo un Sí, evento me que pasó. busquemos saetas de fuego. Ay, Sí, Saeta. que por cierto no Sí. quería ir, pero ahorita vamos a ese tema. No voy a ser como Jasmine. Terminar. Pero, ajá, termine ya. Pero sí, precisamente cuando uno recién se convierte, que yo en lo particular me convertí, bueno, acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, en una etapa un tanto... ¡Wow! ¡Qué bárbara! Bueno, ajá, entonces antes de ser interrumpidas por la administradora de este lugar, la que nos renta el lugar, me convertí en una etapa un tanto polémica en cuestión a la transición de joven a adulta. Me convierto yo como a los 12 años, que yo estaba en Todavía no eres secundaria. mayor, ajá. Ajá, que no era mayor de edad. Acepto a Cristo más bien, porque ya me convertí hasta después. Me bautizo yo a los 15 años, Sí. a los 14, 15 años. Y esta parte de, ¿ahora qué? ¿Qué debo hacer? Es más, yo todavía recuerdo muy bien, un día antes de que me bautizara, le digo a mi papá, sí, mañana me voy a bautizar, porque mi bautizo fue muy rápido. Un día me dijeron, ¿quieres bautizarte? Y yo, pero, no. Digo, no, porque eso siento que me va a comprometer más, porque también esa es otra idea que te venden. Sí. Y sí, Te sí, sientes, sí es cierto. sientes como que si das ese paso, es como que si haces algo mal, el peso va a caer sobre Sí. ti y ahí es como Y sí que es cierto, no quiero. porque ya cuando conoces, pero ya conoces más a fondo, te das cuenta que tiene sus responsabilidades Sí, en bautizar. claro. Ya ese es otro tema que ya después invitaremos a una persona ya bien formada para que hablemos de esos temas. Vamos a tener invitados, Sí. claro que sí. Si ustedes siguen dando like. Entonces, recuerdo que mi papá me habla, ¿qué haces? No, pues aquí estoy arreglando todas mis cosas porque mañana me voy a bautizar. ¿Te vas a bautizar mañana? Sí, padre, mañana. Pues ten cuidado, ten cuidado porque es ahí cuando se ponen las cosas más difíciles. Y yo, ¿cómo? ¿Te espantó? Sí. Yo después de que me bauticé, me vine abajo. No puedo creerlo. Y entonces te venden esa idea porque dices, ok, entonces tengo que llegar siendo completamente casi perfecto. Santo. Ajá, sí, tengo que llegar levitando a la iglesia, tengo que llegar, si me bautizo, voy a levitar. O sea, Si no te vas a quemar. Sí, si no, si hago algo mal, me va a atropellar un carro y me voy a ir al infierno. Y esa parte te asusta mucho. Sí. ¿Y qué pasa? Dices, no, mejor no. Te alejas. Sí. Prefiero dejar mi violín. Desde acá. Sí, desde acá, desde lejos. Desde mi comodidad. Desde mi desde lo que comodidad, ya desde mis condiciones. Sí, desde mis condiciones. Desde donde nadie sepa quién soy en realidad. Sí. Prefiero 1000 veces que crean algo de mí a mostrarles realmente lo que soy. Porque hay un principio que escuché en una predicación, algo así decía, no sé si lo estoy diciendo bien, pero decía que uno de los mayores anhelos del ser humano era ser amado por completo, pero uno de los mayores miedos del ser humano es ser conocido por completo. Sí. Y uno de los anhelos más grandes es ser amado y ser conocido por completo, y eso solo te lo puede brindar Dios. Y ser aceptado. Y ser aceptado. Sí. Y adivinen quién te acepta tal cual eres y quién te conoce tal cual eres. Dios. Es muy bonito también por eso esta parte de conocer a Dios sin miedo. Sin el miedo de que me va a juzgar, sin el miedo de que me va a castigar. También a mí me espantaron, creo que a todas. Sí. Que El papá. también tu papá. Justo cuando estás a punto de dar ese paso. Saludos, papi. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre. Justo estás a punto de dar ese paso y es como que, ¿ya lo pensaste bien? Sí. ¿Estás segura? Y sí, ¡El diablo! ¡Diablo! es que las cosas se hayan puesto más fáciles, obviamente, pero algo que no te dicen en ¿estás segura? Es que pase lo que pase, Dios siempre está contigo. Exacto. Pase lo que pase, Dios siempre te va a hacer que todo obre para bien. Sí. Algo que yo estaba pensando mucho el día de ayer es, mi vida ha sido Dios sacándome del hoyo que yo misma cavé todo el tiempo.
porque a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos ese tipo de pruebas. A veces la vida está tan tranquila y tú dices, voy a hacer algo para... Ay, como A mí me gusta lo complicado. A mí me reto. Sí, un poco de acción. No está aburrida. Hay que hacer algo diferente. Y es ahí cuando vienen las pruebas. O sea, obviamente el enemigo sí siempre trata de así de quebrantar nuestra fe, pero pues también somos nosotras a veces las que tomamos Nos decisiones. complicamos un Nos poquito. complicamos. Hacemos como que una tormenta en un vaso de agua. Sí. De hecho, apenas vi una imagen que dice, hoy sí me voy a ahogar en un vaso de agua, hoy no le voy a poner buena cara al buen tiempo, algo así. Y dice, hoy no. Sí. Hoy no lo voy a hacer. Y como que esos momentos, dijera Sandy, vas cavando el pozo donde tú solo te vas a meter y tú siempre te vas a echar piedra. Sí, es que sí, a veces nosotras solitas somos quien creamos esos pensamientos, porque Dios nos ama tal cual, o sea, Sí. incluso desde el principio que dice que Dios dio a su único hijo para que muriera por nosotros, para salvarnos a nosotros. Se los digo claramente para que no se vayan a confundir. Ajá. Y Dios te acepta, Dios sabe cómo eres, Dios sabe que tienes un carácter horrible, Dios sabe que estás luchando en alguna área de tu vida, Dios sabe que eres muy, tienes ansiedad, que quieres hacer toda la perfección, que quieres que te salga toda la perfección. Dios sabe tus altas y tus bajas. Dios te conoce a detalle por completo, o sea, Dios sabe, y en mi caso Dios sabe que soy muy enojona, pero Dios así me ama. Dios así me ama, Dios así te ama, Dios así nos ama y nos acepta tal cual. No creas que tienes que cumplir ciertas expectativas, o no creas que tienes que estar bien por completo para poder llegar a Dios, porque Dios no necesita eso. Lo único que Dios necesita de ti es de que digas, que des un sí, acepto, quiero que entres a mi vida, y Dios se va a encargar de lo demás. A veces vivimos tan apresuradas en querer arreglar todo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy mamá, ahorita me estoy dedicando a mi casa, a mi hogar, a mi familia, y algo que yo he luchado mucho es de que nunca se acaba el quehacer. Y me frustro, me enojo, me da nervios, me da estrés a ver que nunca se acaba el quehacer. Yo quiero que todo esté bien, que todo esté perfecto, para que ya pueda sentirme tranquila, pueda sentirme en paz, pero eso nunca va a pasar, porque toda esa plenitud y toda esa paz, el único que te la puede dar es Dios. Pero Dios es tan hermoso que nos enseña a que en medio de que tú crees que es lo que tú crees que es un desastre, Dios nos enseña que no es un desastre, simplemente así son las cosas. Y Dios te da la paz para poder concientizar eso y aceptar eso. Que a veces las cosas no van a salir como tú quieres, o no van a ser como tú quieres, o no necesitas cumplir ciertas expectativas para poder decir, ya terminé, ahora sí, o ya Dios, ahora sí, ya soy tuya, ¿no? O sea, Sí. Ya me santifiqué, ya me siento bien, ya me siento santa, ya ahora sí ya puedo. ya soy digna de ti. Ya soy digna, porque Ay, realmente no, jamás vamos a ser dignas. No, jamás. En este cuerpo carnal, Por más que nos jamás. esforcemos, por más Jamás. que tengamos ministerios, por más que vayamos todos los días a la iglesia, no, o sea, Exacto. estamos Te en un... bautice 5, 6 No, Sí, por más que uses, por más que uses una falda hasta los tobillos, no va a ser suficiente para llegar a ser digno de Dios. No. Obviamente, como lo comentaba Sandy, como lo comentabas tú, hay aspectos de tu vida que el Señor va trabajando poquito a poquito en tu vida. Pero ya eso es algo muy personal. Pero realmente jamás llegas a la altura del varón perfecto. Jamás llegas a ser completamente digno de la gracia y la misericordia del Señor. Y esta parte que nosotros ahorita estamos contando aquí es porque, una, ya lo vivimos. Sí. Y dos, porque hay tantas personas allá afuera creyendo que necesitan ser cierta persona o hacer ciertas cosas para poder acercarse a Dios. O que necesitan dejar de hacer ciertas cosas y empezar a ver la vida tan aburrida como te lo han mostrado, porque es solo eso y nada más que eso es ser cristiano. Y realmente cuando tú te entregas tu vida a Dios, te das cuenta que el camino del Señor Jesús es muy lejos de lo aburrido. Sí, sí, Es sí. muy divertido. Es muy extremista, de hecho. Sí, de hecho,
Sí, es una película de acción todo el tiempo. O sea, sí ubican el pasaje de donde los discípulos están en el barco y hay una tormenta. Sí, el sí. Señor así se siente Así todo el es. tiempo. Todos los días de tu vida. Así está. Pero también esta parte donde dices, el Señor es muy bueno. Sí, no, aclaramos, abrimos paréntesis. No es para asustarnos, Ajá. sino para que vean cómo Dios es bueno. Sí, y cómo no es absolutamente nada aburrido. No. Nada aburrido, o sea, yo los mejores, el mejor momento que yo he tenido, donde me he sentido muy divertida, donde me he sentido una persona muy divertida, y no me ha dado este remordimiento de que siento que me divertí a costa de algo malo, Sí. siempre es cuando estoy cerca de Dios. No necesitas, ahí entramos a otro punto, ¿no? Pero no necesitas agradar haciendo cosas muy extremas para estar divertido con Dios o para estar en una buena Comunión, sintonía, en una buena comunión. O no tienes que vestirte de tal manera para estar en una buena comunión, o no tienes que peinarte de tal manera, o no tienes que no maquillarte para estar. Eso también es un tema un tanto polémico, pero es verdad. Por ejemplo, yo batallaba mucho con mi forma de vestir, porque en muchas iglesias a veces tienen ciertas reglas y no te permiten vestir de tal manera. Y yo, mi forma de vestir, antes un poco más que ahora, era a veces un poco extravagante en cuanto a mis maquillajes. Ahorita, la verdad, porque no me da tiempo. Porque soy muy impuntual, desgraciadamente. Y por otra de que tiene que trabajar. Con ella. Soy muy impuntual, pero me gusta maquillarme, entonces son dos cosas que definitivamente no se entrelazan. Pero yo tenía mucho pleito, porque hasta mi mamá luego me hacía burla. Así te vas a ir a la iglesia con esos tenis tan grandotes cuando estaba la moda bueno, sigue la moda todavía, regresó. De estos tenis que estaban plataformas enormes, y los pantalonzotes que también esa moda ha perdurado, Sí. porque viva la comodidad, y las blusotas grandotas, y así te vas a ir. Obvio, mamá, es la moda. No, es que tienes que ir en vestido. Mi mamá no asiste a ninguna congregación, pero siempre nos enseñó cierto A tener Ajá. cierta ¿cómo se llama? Prudencia para a vestir. la hora de vestir. No, Código mamá, pero de vamos a la junta de jóvenes. No, yo no me tengo que poder vestir en la junta de jóvenes, ¿no? Pero llega un punto de mi vida, llega un punto en donde entra la comparación de esa persona se ve más cristiana que yo. Sí. Ustedes saben a lo que me refiero. Sí. Ustedes saben a qué proceso. Esa persona se ve más cristiana que yo, y yo, para poder agradar de este lado, yo tengo que verme igual que esa persona, porque si esa persona se ve así es porque es una buena cristiana. Sí, si ellas la aceptan así, Sí, yo tengo que hacerlo. yo para tengo me que acepten bien. vestirme igual. Entonces ahí viene mi trastorno, más trastornada de lo que ya estaba, quedé. Y todos me hicieron esa observación, hasta mi mismo esposo, que en ese entonces era mi novio, me decía, ¿por qué ya no te vistes igual? Es O sea, lo que me gustaba de ti. Ajá, me gustaba tu locura, tus playeras todas llenas de colores, sus pantalonzotes. Digo, es que soy cristiana. Y digo, ¿y qué pregunté? ¿Y qué dije? Es que soy cristiana, tengo que vestirme decorosamente. Dice, pero no te vestías mal, o sea, no se veía que eras, no sé, exhibicionista, no sé, o algo, o sea, no. No, pero es que si soy cristiana y creo en Dios, debo de pensar cosas buenas, obviamente, ¿no? Pero debo de hablar de tal manera, debo dirigirme de tal manera, debo de vestirme de tal manera, debo de ponerme tal calzado y debo de maquillarme prudentemente. Sí, como que nada más te enfocas en Sí. una cosa nada más, en debo hacer esto Ajá. y esto. Porque solamente esa línea me va a llevar Ajá. a Dios. Sí, Solamente hay un esa línea. estándar Ajá, que exacto. todos tenemos que seguir. Sí, tengo que Ajá. llegar a ese estándar para yo poder ser hija de Dios, para poder ser llamada Hija de Dios. Para que cuando me vean digan, ella es una cristiana. ¿Ve su calzado? Digna cristiana. Mira su maquillaje. Mira su maquillaje. Esa es No se Ajá. maquilla. ¿Qué se maquilla? Buena cristiana. Y yo dije, sí, claro, tengo que hacerlo. Muchas veces es eso también lo que lleva a la gente a alejarse o a los alejados no querer regresar. Que sienten como que ese remordimiento de es que no parezco cristiano.
O, por ejemplo, yo de repente recuerdo que en la escuela llegaba a tener compañeros cristianos que en ese momento no parecían cristianos porque obviamente como que todavía no tenían una convicción propia. Sí, sí, claro. Pero ellos se hicieron tan a la idea de que un cristiano tiene que ser así y a la idea de que yo no puedo ser así. Sí, sí, sí. No, que Dios no me ha... O sea, yo no me he transformado, yo no nací para ser cristiano. O no cumplo con esos requisitos, entonces no puedo ser cristiano. Sí, sí. Igual el hecho de que de repente esta comunión con Dios, cuando una persona se aleja, se siente tan inmerecedor de regresar, se siente como que Dios no nos pone un estándar, pero nosotros lo creamos en nuestra mente, nosotros con todo lo que vemos, creamos ese estándar y decimos de repente, no me puedo acercar, no soy digno. Entonces si Imposible. vieron la puedo serie llegar a de ser. The Chosen, la parte en la que María Magdalena vuelve a pecar y se va. Y se va. Esa escena me llega mucho porque digo, ¿cuánta gente no se siente así? Sí. Y de repente cuando te pasa a ti, Sí. ¿Y qué es lo que dice Jesús en esa escena que le dice a María? Que le dice a María, es que pequé, caí otra Volví. vez, no soy digna de ti. Ya me había saltado y dice Jesús, es que yo quiero tu corazón nada más, yo sé lo que hiciste, y, o sea, Y ojo, no estamos diciendo que eso venga en la Biblia, chama. No. Estamos hablando de la de la serie, serie. vean, Y estamos poniendo referencias de la Sin pensar de que Eso no viene en la Biblia. No. Herejes. No, estamos hablando de la serie de The Chosen. nosotros no somos pastoras, no somos teólogas, somos jóvenes que queremos compartirte lo que Dios ha hecho Exacto. en nosotros y lo que hemos aprendido nosotras. Exactamente. Fíjate. Ay, perdón. Fíjate que apenas hicimos una tarde de juegos con los jóvenes allá en la iglesia. Y fueron como 3, 4 nuevos. Y terminando la reunión, la tarde de juegos, nos dijeron, no, es que me la pasé muy bien, era lo que esperaba, pensé que era otra cosa y así. Y nosotros dijimos, bueno, te esperamos. Y pues, sí voy a venir porque sí me gustó. ¿A qué voy con esto? A que tú no tienes que aparentar ciertas cosas para poder ser como tú eres o para poder invitarnos a un amigo a la iglesia o para poder hacer las cosas de Dios. Algo que mi abuelita nos decía a mi hermana y a mí era de que Dios, cada quien fue creado de una manera muy especial y fue creado para algo. Entonces, a lo mejor yo soy enojona, a lo mejor ella es más relajista, a lo mejor Sandrita es un poco más callada, pero cada quien de lo que tiene, a lo que me refería es que cada quien tiene un carácter, cada quien tiene una personalidad. Y no es por casualidad, sino porque Dios está usando tal cual eres. O sea, que no pretendas que Dios te va a llamar de la misma manera que nos llamó a las otras. O que Dios te va a decir, haz esto. O que Dios va a trabajar contigo de la misma manera que la otra persona. No, Dios trabaja de una manera muy especial contigo, de una manera única. Y mi abuelita nos decía precisamente eso. Que Dios trabaja con las personas de acuerdo a como nosotros somos. O sea, sin pretender ser o aparentar o parecernos a otra persona. Dios nos escogió así, y si Dios nos escogió así es porque nos va a usar para algo específico y nos va a usar como nosotros somos. Y esos jóvenes me gustó porque hicieron un comentario donde es que son muy diferentes a las personas que conozco, pues, y la verdad sí me impresionó la manera en cómo son. Ellos tenían como que una expectativa diferente, ¿saben? Y no quiere decir que está mal o la manera en que otras personas hacen o hablan así, pero me refiero a que tú debes de ser único y reflejar esa manera especial y única que Dios está trabajando contigo. Porque a veces queremos, es que yo quiero ser como el pastor, o quiero ser como la líder, o quiero ser como tal hermanita, o esto, pero no. Dios te va a llamar a ti, Dios va a trabajar contigo, Dios te va a cambiar a ti, a moldear a ti, como Él quiere, de una manera muy especial y única. ¿Alguna vez alguien me dio como su opinión? Ojo, es una opinión, no es una verdad.
esa persona y yo estábamos hablando y su opinión se me hizo un tanto escandalosa a mis oídos. Ya después lo comprendí, que decía, es que Dios no nos ama a todos por igual. O sea, y yo, ¿cómo de que no nos ama a todos por igual? No, dice, no me malentiendan. Dios nos ama a todos, pero no nos ama igual. Digo, Dios ama a todos por igual, porque Dios los quiere mucho a todos. Ese fue mi argumento. Y dijo, no, sí, o sea, sí, con todos sí siente el mismo nivel de amor, porque por todos nosotros murió en la cruz. Pero cuando yo te digo que no nos ama de igual forma, es porque somos personas distintas. Y así como nosotros acá conocemos el lenguaje del amor, los lenguajes del amor, que por ejemplo, yo estoy casi segura que Jazmín, como lenguaje de amor son 2, contacto físico y actos de servicio. Si tú ajas, la abrazas, la besas, la mimas, no obstante le traes algo, un recuerdito, la ayudas a hacer el aseo, ojalá se va a sentir completamente amada. Sandy, por ejemplo, ¿cuál es tu...? No, yo no. Porque no me molesta. Bueno, y mi lenguaje de amor son los actos de servicio. No soy mucho de contacto físico, eso se sabe. Y entonces decía, así como existen los lenguajes del amor, así Dios sabe cómo amar a cada uno de sus hijos. No los ama de igual manera, no porque uno los ame menos y otro más, no, sino porque Dios sabe cómo tratar con cada uno de sus hijos. Y yo decía, ¿cómo crees? Es buena observación. Sí. No sé si sea una herejía, pero me encanta, lo tomo para mí. Y ya después dije, es que tú sabes cómo amarme a mí. No he conocido a nadie en el mundo que sepa exactamente cómo debe amarme. Incluso ni mi esposo. Ay, ya te metí la mano. Ni mi mismo esposo sabe cómo amarme tan bien como Cristo lo ha hecho. Aparte de que obviamente Cristo dio su vida por mí. Sí, ¿lo entiendes? Pero esta parte que decías tú de que no pierdas tu esencia, es como dejar ver a las personas que Dios tiene tanta creatividad para hacer de cada ser humano un mundo. Sí. De verdad, y lo más bonito es que cuando tú entregas esta parte de, Señor, yo soy así. Y no digo que no vaya a cambiar, no, pero es que me gusta cómo soy. O sea, y sabes, Dios es tan precioso que tu misma esencia la transforma. Sí. Porque cierto es una cosa, de que hay cosas que nosotros debemos de trabajar, que Dios tiene que trabajar con nosotros. Por ejemplo, nuestra esencia, a Dios le gusta nuestra esencia, pero Dios va moldeándola para que sea mejor y mejor. Por ejemplo, mi esposo, para los que lo conocen, mi esposo se ve una persona muy seria, muy ruda, se tiene el estilo como que muy rockero, le gusta poner sus cadenas gruesas y todo, vestirse de negro, pero esa es su esencia, esa es su personalidad. Pero si tú hablas con él, si tú lo conoces, te das cuenta que es otra cosa diferente, porque a lo que me refiero es de que Dios usa tu esencia, Dios usa tu personalidad, pero Dios va moldeando para que sea de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su imagen, de acuerdo a cómo Él te quiere usar. Porque para que no se vaya a malinterpretar eso de que Dios te acepta tal cual, sí, Dios te acepta tal cual, pero Dios también trabaja ahí para moldear ciertas cosas. Eso es a lo que iba. Me acuerdo que una vez platiqué con una persona y yo le dije, si pecaste hace 20 minutos y tienes culto en los próximos 15, ve al culto. Y alguna vez escuché que dijeron, es que eso es una idea errónea, porque entonces estás diciendo que el pecado ahí va a seguir. Digo, no me refiero a eso. Pero el diablo es muy astuto. El diablo te dice, ya pecaste y no vayas. ¿Para qué vas a ir? ¡Qué vergüenza! Luego el pastor predica como si conocieran lo que hiciste. Y tú dices, no, ajá, sí, no vayas. Y yo no estoy diciendo
que sigas pecando y sigas yendo a la iglesia. No es una justificación. No es una justificación. Pero uno de los errores más grandes que uno comete cuando comete un error es aislarse. Sí, o alejarse. Y cuando uno comete un error, el proceso no tiene que aislarte, tiene que acercarte más a Dios. Y como tú dijiste, en el proceso, Dios va a ir trabajando esa parte de tal manera que te vaya limpiando, que te vaya depurando y que llegues a un, ¿por qué no?, a un arrepentimiento genuino de lo que hiciste. De repente como que piensas, ya pequé, no puedo acercarme porque tengo que esperar a que el pecado se vaya. Sí. Y como que pensamos que solito. ¿Cómo se va a ir, cabrón? En 4 horas ya. Solito voy a dejar de pecar, solito voy a dejar de cometer ese error. Así sin acercarme a Dios, porque cuando me acerque a Dios ya tengo que ser santo. Sí. Es como que pensamos que automáticamente el diablo se va a aburrir de ponerte los y se va a ir. Ay, pobrecito. Por eso a mí me gusta mucho, ¿saben? Esta historia de la isla de la mujer samaritana. Que se encuentra y Jesús dice, dame agua. Pues, ¿cómo te voy a dar agua? Y dice, no, tú y yo no nos llevamos agua, ¿no? Y Jesús le empezó a decir ciertos pecados que ella tenía. Y ella se quedó. ¿Y tú cómo Y yo sabes? me imagino que ella pensó en algún momento, entonces, si él es tan perfecto, ¿por qué está hablando tanto conmigo? Porque, pues, obviamente en el contexto cultural y religioso de aquellos tiempos, pues, impuros, ¿no? Sí, ¿no? claro. Si tú te pegabas a un impuro, pues ya no tenías que hacer una purificación y algo así. Pero Jesús no esperó a que dejara a sus otros maridos, ¿no? Dijo, muy pronto ya no va a ser en algún templo. Ya te vas a poder acercar a mí con total libertad y tus pecados te son perdonados. Y yo, digo, parafraseando muchísimo la historia, ¿no? Y yo de repente me digo, qué fascinante. Y eso es a lo que me refería con, si pecaste hace 20 minutos y Dios tienes ya lo sabe. 15, ya lo sabía desde antes que tú lo hicieras. Sí, él sabía que lo ibas a hacer. Sí, pero no te aísles, no tiene que ser un proceso aislado. Tiene que ser un proceso tomado de la mano de Dios. Una vez, mi esposo me dijo algo que, hoy me hizo así el corazón. Me hizo así el corazón. Estábamos hablando y de repente salió el tema de cuando uno falla y todo eso. Y me dice, ¿sabes por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Y yo, no sé por qué. Porque David iba y pedía perdón. Pedía perdón Se arrepentía. y decía, he pecado contra ti, pero no alejes tu presencia de mí. No la alejes. Reconocía que fallaba, pero Sí. que es mejor reconocer que fallamos delante de la Y presencia de decía, Dios. oh sorpresa, uno de los hombres que tuvo más mujeres en toda la Biblia es un hombre conforme al corazón de Dios. Qué confuso, ¿no? O sea, ahí viene como que esta genealogía escandalosa de Jesús, ¿no? Ajá, de que, sí. como si yo no lo concibo. Pero David reconoce, y no estoy diciendo con eso de que vamos a negociar con el pecado y voy a pecar una y otra y Pides otra perdón vez, y listo. no, una vez dijeron algo muy fuerte que también me quedó unos pastores allá en Oaxaca. Decían, no puedes ir al lodo, revolcarte en el lodo, salir y que te limpie Jesús y otra vez revolcarte, porque un día, ruido de llana, porque un día no va a dar tiempo. Pero decías, oh sorpresa, Jesús te perdona y no tienes que darte 100 latigazos en la espalda, orar no sé cuánto, tienes que ir. Eso es algo muy bonito, ¿verdad? Sí. Y nos damos cuenta, como dijiste tú, en la genealogía de Jesús. A ver, ¿por qué siendo Jesús Dios, Hijo de Dios? Porque su genealogía no es perfecta. Exacto, esa es la parte más increíble. Porque ahí nos está hablando algo. ¿Por qué no es perfecta? Porque Dios no busca perfección. No. Dios Dios busca busca corazones sí. rendidos a Él. Intención. Sí, que sea algo intencional. Como es ahí el ejemplo, está David, su José, María, todos atrás. Fue por algo. O sea,
no eran perfectos. Y claramente ahí en la Biblia marca cada quien su historia y tú lees sus historias y dices, es que este hizo esto, es que hizo esto, pero no es por casualidad, sino porque Dios está hablando algo a tu vida que no necesita que tú seas perfecto para poder rendirte o para poder entrar en la presencia de Dios o para ser llamado hijo de Dios. Lo único que está buscando de ti Dios es de que tengas la intención de cambiar, la intención de rendir tu corazón a Él, y aunque a lo mejor cometas errores, pero con el solo hecho de saber tú que fallaste, que reconoces que fallaste, Dios ahí es donde baja su gracia ante ti y es ahí donde transforma todo. Sí, y la Biblia hace precisamente referencia, no me acuerdo del libro ni del versículo, ahí, si se acuerdan ustedes pónganlo ahí en los comentarios. Pero la Biblia hace referencia de que nosotros podríamos hacer cualquier cosa en el templo y podríamos hablar en lengua, pero si nada sucede desde la dimensión de nuestro corazón, dice que es en vano. Es otro tema que se llama... Mira, otro tema. tú terminaste el video antes del tiempo, yo puedo hacer lo que quiera. No, sí, pero dice que es en vano. Entonces el cascarón al final no importa tanto. Obviamente lo dijimos y lo volvemos a repetir. Dios va transformando ciertas cosas de ti en lo externo, sí, obvio, porque hasta la cara te cambia, te ves más bonita. Pero entonces cuando la Biblia dice es en vano, yo podría en alguna predicación también lo leí, de que yo podría ir todos los días, todos los domingos a la iglesia, y podría ir a las oraciones de las 6 de la mañana, y podría ir a todas las juntas de la iglesia, y podría cantar en el grupo alabanza y dar clases en la dominical y hacer misiones, todo lo que quiera, hablar en lenguas y tener todos los dones. Pero si nada sucede desde la dimensión de mi corazón, todas esas actividades son completamente en vano. Es decir, sí, está bien, ¿importa lo de afuera? Sí, a lo mejor un poco aunque sea. Pero ¿qué pasa adentro? Porque al fin y al cabo Jesús no usa esta tendencia de la cancelación en tu vida. Él no te cancela, Él te acepta. Y no importa si vienes con pecado, llámese como se llame el pecado que vengas, con errores que te hicieron sentir fatal. Dios dice, ven con ellos. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Yo te voy a hacer descansar, pero entrégamelo, no quieras hacerme creer a mí que no tienes nada. Yo sé. Hay un versículo, ¿no? Que dice que todo es para añadidura. A ver, ayúdame. Un versículo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Chacho. Sí. Ahí lo dice todo lo que... Todo lo que yo dije está ahí bien. Sí, me gusta mucho también la parábola del hijo pródigo, porque Ajá, sí. creo que si te pones a analizar bien toda la historia y todo el contexto que te da todo eso del hijo pródigo, el hecho de que el padre sale a recibir al hijo, ni siquiera espera bien aquí, el padre sale a recogerlo, pone un anillo en su mano, cambia todo de ti. El hijo pródigo cambia, el padre cambia todo del hijo pródigo, pero primero lo abraza, aún con todo el pecado, aún con toda la sociedad. Aunque venía todo sucio, todo del corral de los puercos. Sí, aún con todo eso, él lo Comiendo abraza. las sobras de los cerdos. Imagínate, como dice Sandy, el hijo pródigo no corrió hacia el padre. El padre corrió hacia él. Y ahí empieza a de lejos, corriste hacia mí y sonreíste. Al verme llegar hoy te confieso, no huiré jamás de tu paternidad. Hoy te dimos mensaje, hoy te dimos alabanza, hoy te dimos exhortación en amor y respeto, hoy te dimos todo. Ya luego va a hacer un video de alabanza, ¿verdad? Sí, Oye, estaría bien hacer un video cantando. Sí. ¿Sabes lo que quiero? Yo no canto. Sí, pero sí, justo. Perdón, Sí, Sandra, sí, es que no, me explotó la cabeza. quedaba. Iba la canción de esa parte. De hecho, ponla de fondo. Sí, esa es la parte
que tú dices, wow, me la pasé tanto tiempo, ay, me da tanta ganas de llorar, Pensando. haciendo tantas cosas para querer, según yo, agradar a Dios, que al final lo único que tenía que hacer era ir con Él y ya. Exacto. Como cuando te caes de bebé o de bebé. Ay, sí, ya camina de bebé. Cuando te caes de niño. Y lo primero que haces es llorar y ir a correr con tu mamá o con tu papá. Y cuando te caes de adulto y conoces y identificas el amor de Dios, lo primero que haces es ir a correr. Correr con tu papá. Ay, no, de veras. Correr con tu Padre Celestial porque estás asustado, te duele, no sabes qué hacer, no sabes si te va a infectar esa herida. Vas y me caí. Y dices, "Wow, me la pasé". Hay una canción que me van a decir, ¿cómo escuchas eso? Es de Baluna Montaner. Me gusta mucho esa canción que se llama Rollitos de Papel. Y decía que cuando ella creía que más se acercaba a él, más se alejaba de él, porque ella sentía que al hacer muchas cosas más iba a acercar a Dios. Y viene la parte con lo que dice, si me quedo quieta, ya no pierdo el aire persiguiendo, porque no tengo que perseguirte, porque tú vienes hacia mí y yo voy hacia ti. Y una parte que dice, tú eres mío y yo soy tuya. No tengo que correr kilómetros abismales, no tengo que correr kilómetros inimaginables. Estás a mi lado. Y me dejas que corra, sí, pero yo tengo libre albedrío, ¿no? Pero al final tú estás al lado mío, no tengo Estás que corriendo con Dios. y Dios, ¿a dónde vamos? Sí, eso es. Ay, chamacos, es que es un tema tan muy bello. bonito, Sí. tan bonito. Es tan grande y tan personal. Sí. Es tan tuyo. Dios es tan tuyo. Sí. ¿sabes? Sí, es una de mis partes favoritas de toda la serie de The Chosen. Tengo muchas partes favoritas, pero una de las primeras es la vez que se encuentra con María Magdalena por primera vez. Que la llamó por su nombre. Sí, le llamó por su nombre y le dijo, eres mía. Oh. Déjala, vamos a terminar como quiera. Ah. Eres mía. Sí, Natalia, por favor. Anda. Corte. Eso es lo que vamos. A que le dice, eres mía. Y no se quiebra en la serie María Magdalena hasta que le dice su nombre Sí. y le dice, y cuando le dice, Hija de- eres mía, Es llora. porque Y se libera. Cuando le dice, eres mía, ahí sí. Sí, soy tuya. No. Entonces, todo lo que me esforcé, todo lo que me dijeron que tenía que hacer para alcanzar a un Dios que aparentemente era inalcanzable, lo tengo aquí. Soy tuya. Y es después de tanto correr, después de tanto tropezarte, De tanto querer después de arreglar tanto todo. querer arreglarte tú misma, Sí. con tus propias fuerzas, qué fácil era solo ir y decirle, ay, aquí estoy ya. Tú arréglame, yo no me quiero arreglar ya. Sí, estoy exhausta. Estoy cansada de que las personas sean malas. Estoy cansada de que todos me digan que soy intensa, de que soy un desastre. Tú arreglas este desastre. Tú sabes cómo arreglas. Qué bonito y qué agradable tema porque te muestra muchas cosas. Hace falta. Hace falta muchas cosas, es muy bonito y pues ya creo que vamos a terminar. Sí. Pues chicos, esperamos de verdad que este capítulo haya sido de bendición. Les tenemos que confesar algo. Somos 3 personas completamente ocupadas y en el chat pusimos vamos a hablar de este tema. Ahora sí no nos pusimos tan de acuerdo como el anterior. Cada quien ore, estudie lo que tenga que estudiar, y como cuando juntas un proyecto, tú haces esto, tú haces lo otro, tú haces aquello y queda horrible, pero el resultado no quedó horrible.
el resultado fue que nos mostramos tal como somos y al final les hablamos de un proceso que fue vivido, fue una experiencia vivida y esperamos que así como en este momento el Espíritu Santo nos acaba de impresionar y nos acaba de recordar cosas que a veces sí se nos olvidan. Sí. Porque estamos tan enfocadas en querer ser la que sea agradar, en alcanzar. Sí, así como el Espíritu Santo hoy nos confrontó, Nos reveló. nos sanó, nos reveló y nos amó y nos mostró todo lo que les hemos platicado ahorita. Espero así ustedes lo reciban, porque esto es con todo el amor del mundo. Les damos gracias por quedarse aquí los 40 y tantos, tal vez 50 minutos. Les damos muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.